Una vez más, con el cambio de año, la ciudad de Arkansas, en Estados Unidos, vuelve a ser testigo de una inexplicable... A ver, estoy diciendo, a más de un año de que ocurrió esto por primera vez, a comienzo del 2011, y hoy día, no bien había pasado el cambio de fecha, volvió a haber una muerte masiva. Esta vez fueron mirlos los afectados en esta ciudad estadounidense. ¿Qué me echa el agua? Introductoria y nos vamos con Felipe. ¡Ey, coquetona! ¿Por qué en los últimos días, en diferentes rincones del planeta, han aparecido miles de animales muertos? Pájaros sin vida que llueven desde el cielo, playas que aparecen repletas de cadáveres de peces o moluscos. La comunidad científica internacional baraja varias hipótesis, algunas de ellas sorprendentes, que van desde las consecuencias del cambio climático a algún virus desconocido o un envenenamiento global. Para los más creyentes, estamos en la presencia del apocalipsis de los animales. Es que los hechos se repiten y muchos no tienen explicación. Son representaciones de acontecimientos que pueden dar las primeras luces del fin del mundo, y la preocupación por los sucesos toma más fuerza. Hace un corto tiempo, millones de peces muertos cubrieron el puerto de California. Ninguna de las autoridades lograron explicar el fenómeno. Eran millones de sardinas que cubrían el puerto. Impresionantes imágenes que dan para pensar qué hechos provocan estas muertes masivas de animales. Se han registrado en el mundo muertes masivas de animales. Miles de pájaros en Arkansas. Después se encontraron muertos peces en ese mismo estado. Más pájaros en Luisiana. Más peces en Florida. Pájaros en Texas. Pájaros en Suecia. Peces en Brasil y en Nueva Zelanda. Cangrejos en Gran Bretaña. Y así hasta que el apocalipsis animal se ha convertido en un fenómeno mundial. Existen teorías para explicar el fenómeno. Una es la que considera que existen ruidos, campos magnéticos, envenenamientos, extraterrestres, castigos divinos. Otra, la que opina que se trata de un fenómeno puramente mediático y que es la consecuencia de tener a todos los medios del planeta buscando fenómenos para asociarlos al fin del mundo. No podemos afirmar ninguna teoría, pero los hechos hablan por sí solos. ¿Qué pensarán nuestros panelistas de este fenómeno llamado el apocalipsis de los animales? En los años 80 había un disco, cassette para algunos, famosísimo, del compositor griego Vangelis. Vangelis, que se llamaba El Apocalipsis de los Animales, y hablaba las primeras manifestaciones de alguna tragedia a escala global. Habría que verla en los animales, pues son los seres vivos que manifiestan una conexión directa con el planeta que habitamos. Las primeras manifestaciones, o sea, que se vienen más. Absolutamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera los animales, a diferencia de nosotros que tenemos una capacidad reflexiva, de hacernos preguntas, de poder llegar a preguntarnos por qué estamos aquí, por qué estamos vivos y todo lo demás, ellos funcionan con campos magnéticos, como con radares naturales que le permiten hacer las migraciones, saber cuáles son los periodos de gestación, los periodos para aparearse, todo. Viven en armonía con los cambios de la estación y con la naturaleza. Pues bien, cuando la naturaleza se vuelve loca, cuando la naturaleza agarra la pauta, manda el pan y lo tira a las bailas, obviamente los animales no saben qué hacer, ¡pum! Y por lo generalmente mueren en mandados. No tienen capacidad de respuesta. Exactamente, son como las ballenas varadas que nunca se puede explicar por qué van a suicidarse, a veces en masa en orillas de la playa. Como si quisieran decir, caducó mi capacidad de existencia, no puedo seguir viviendo. Pues bien, en Arkansas, como le contaba, cuando el 2010 se convirtió en el 2011, y ahora hace poco, cuando el 2011 dio paso al 2012, en esta ocasión, 5.000 mirlos, que son unas avecillas, cayeron en patota de un huascazo. La excusa, la maldita explicación, la más banal de todas, fue la primera oficial, la misma que el año pasado, que fueron víctimas de fuegos artificiales. Bueno, curiosamente no se llevaron a cabo esos fuegos en un sector cercano donde hubieran caído los pájaros, que hubiera sido más relativamente inmediato. Por otra parte, los fuegos artificiales para selectivos se le achuntaron a los puros mirlos, siendo que había un lote de pájaros por ahí, y obviamente no marcan, no demuestran ningún tipo de señal como de quemadura, de pólvora o algo parecido. Y sin embargo, sí, lo que tienen es como una falla cardíaca. Lo mismo que el año pasado, cuando empezaron a abrir los pajaritos, es como si hubieran sufrido en patota una deficiencia, el corazón dejó de funcionar y se desplomaron al suelo.
los órganos estaban completamente reventados. Por ejemplo, de hecho, ¿qué es lo mismo que le pasó? Alguien había querido citar a ARP, ponte tú, esta famosa arma que es condensación eléctrica, que es un arma de plasma en el fondo, y otros hablan también de que es una especie de nuevo tipo de armamento que pasa por el envenenamiento, incluso también con unas ondas sónicas que pueden afectar todo tu sistema interno de cualquier ser vivo. Pero ese tipo de armamento no los tendría a ellos de objetivo. O sea, estarían que ensayando con ellos, practicando con las aves. Hay una para teoría... destruir algún otro ser superior. Exactamente, adivina quién más, pues sí, ¿quién le interesa matar a los pajaritos? Nosotros somos el objetivo final. Sin embargo, hay una teoría que ya la vamos a estar revisando. Pero miren qué curioso, fíjense que en Noruega eso llenó obviamente diarios, portadas y los noticiarios de varias partes. Tú lo viste, ¿no? Sí, ayer. 20 toneladas de peces, 20 toneladas de peces que no eran las típicas de una costa en particular. En Noruega fueron a caer así, pero por cantidades industriales. Decían que las personas que tratar de sacar estos peces caminando hacia el mar, era por lo menos, era casi como medio kilómetro así de peces muertos así en la orilla. Ahí los tenemos. Esos son 20 toneladas, como te decía, y obviamente fue una lucha, digamos, titánica el tratar de sacar todos estos animales que todavía están en el estudio y que no se sabe cuál parece ser como el nivel de autopsia, por así decirlo, cuál sería la razón de la muerte. Eso te iba a preguntar porque no tiene que ver alguna industria de consumo de pescado, de proceso de pescado. No hubo labor de terceros. No, para nada, no corresponde al sector y esto es algo que solo ocurrió en los años 80, por lo menos un diario británico decía que en Noruega ellos recordaban que solamente una cosa muy extraña así pasó y que nadie jamás dio una explicación fehaciente, o sea, nadie dio una explicación así con algún tipo de peso para aquel entonces, y todos de alguna manera están diciendo que va a ocurrir más o menos lo mismo ahora. Imagínate el paisaje, llegar a la playa, a ver, pero te estoy hablando... 20 toneladas. 20 toneladas, además, el esfuerzo que tienes que hacer, el esfuerzo que tienes que hacer después para sacar estos animales muertos, porque no se pueden dejar evidentemente en la playa. No, absolutamente, comienza a descomponerse rápidamente. Y hay un tema de salubridad para la población tema humana. de ecosistema también asociado, porque por supuesto, ellos están dentro de una cadena alimenticia. Ellos comen cosas y son comidos por otro. Entonces, finalmente, aquí, por lado y lado, alguien va a... Y ni hablar de las pérdidas sobre todo para los pescadores artesanales, porque de los otros pierden un poco, pero los buques factorías siempre ganan de alguna manera, pero para los pequeños... Una de las teorías que leí al respecto era que este grupo de peces quedó como atrapado luego de huir justamente de los buques pesqueros. Como que huyeron en masa, quedaron atrapados en una marea y al parecer ahí murieron en agua dulce, sin oxígeno o algo parecido. Claro. Nuevamente la intervención de la mano del hombre produciendo estas catástrofes. Por supuesto. Ahora, como te digo, tendrían que primero abrir un pescado ya a esta altura y ver que... la autopsia. Exacto, qué manifestaciones muestran dentro de su organismo. ¿Cuáles son las razones por las cuales murieron? Que es un hoyo todo. Ahora, es loco, porque esa teoría me parece muy plausible y más que lógica. Sin embargo, a diferencia de los peces, todavía nadie ha dicho qué ocurrió en el interior de ellos. Claro. Yo no sé si encontraron algo que no concuerda con la teoría de un cardumen de peces que fue arrancando de una depredación humana, o sencillamente es un hecho inexplicable sobre el cual es mejor no hablar de ciertas cosas, es mejor guardar silencio. El fato de que los pescados en descomposición, y está comprobado, se convierten en verdaderas armas químicas, porque después de 5 días su descomposición... La cantidad de mercurio que te arroja. Exacto, si tú te acercas y se contamina el aire, tú te puedes morir. No es exacto. Te mueres. Es un tipo anta lo que provocan, exactamente. Bueno, a ver, vamos a ser cautelosos con esta información, pero si bien quedaron al debe el año pasado los organismos oficiales que tendrían que haber tenido un tipo de voz y voto al respecto, esto vuelve a ocurrir. Yo creo que ahora sí que no pasan piola. Yo creo que la gente va a exigir, díganos algo que nos convenzan, por favor, habiendo científicos también como espectadores diciendo, ya, pues a ver, ¿qué pasó acá? Y aquí gente que obviamente que tiene, digamos, el academicismo que corresponde para entender si es una respuesta válida o no. Pero una de las teorías, y lo voy a decir con responsabilidad, porque esto todavía está en veremos, supuestamente hay una teoría de conspiración que circula en internet, y aquí uno tiene que aprender a sopesar bien. A veces las teorías de conspiración son arrojadas por los mismos malditos, con la única razón de que obviamente se diluya la información verdadera a la que nosotros debiéramos apuntar. El señor que vamos a ver está John Wheeler. Supuestamente él estaba a cargo, él era una de las cabezas
de uno de los nuevos armamentos de naturaleza química, como un chemtrail. ¿Usted se acuerda lo que son los chemtrails? Que sobre todo en el trayecto entre fuera de Santiago y Valparaíso, la gente de Viña sabe muy bien de lo que estoy hablando, es como hacer fumigación humana. Así, en vez de tirarlo sobre pastizales, sobre algún tipo de plantación, se lanzan una cantidad de líneas químicas en el aire, son arrojadas por aviones, con una capacidad de resistencia en el aire y al viento, que comienza a decantar muy lentamente su contenido y que supuestamente los objetivos serían las personas en una zona urbanizada para crear algún tipo de enfermedad en ellos. Pues bien, este hombre estaría trabajando en uno de esos proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Durante el transporte de alguno de este cargamento, se le habría caído, el año pasado fue esto, parte de ese producto, lo que habría matado a los peces. Porque, ojo, el año pasado fue algo más curioso. En Arkansas también murió esta tremenda cantidad de aves y al día, 2 días máximo, en un lago cercano, murió una gran cantidad de peces también. O sea, fue sectorizado. Claro. Y ahí ya no se le puede echar la culpa a los fuegos artificiales. ¿Le puedo decir algo? Esta vez, cortito, esta vez no es así. Sin embargo, todos vuelven a renombrar, ¿cierto?, al señor John Wheeler, que acaso esto ya no será un proyecto que ya se le dio luz verde y comenzó a marchar, y que el año pasado se inició solo por casualidad y la ciudad de Arkansas fue elegida una vez más para de alguna manera tratar de despejar sospechas, como diciendo, pasan cosas raras, pero esto es algo que solo se limita a esta ciudad estadounidense. ¿Usted sabe que desde la época de los romanos existen las armas químicas? Porque en esa época, en el alcantarillado que existía tan arcaicamente, se le echaban los animales muertos a la gente. No, de hecho agarraban un compadre así con tifo, lo metían en una catapulta y lo tiraban así. Exacto. Sí. Casi. Bueno, ahora, ¿por qué hay que tener, yo contaba recién, cierta prudencia al revisar el caso de John Wheeler? Porque está demasiado documentado, a mi parecer. Es casi una puesta en escena. Sin embargo, ahí están las pruebas y dejemos que el buen criterio sea nuestra mayor guía. Supuestamente, los últimos días de John Wheeler, y él, a sabiendo un poco que ya lo querían despachar, corre y circula esto por internet. Pongan mucha atención, con criterio. Exacto. Vemos a John Wheeler, hombre que por lo menos varias personas se han dedicado a identificar correctamente como alguien asociado a trabajos de gobierno. El hombre tiene problemas, anda como con un solo zapato, está divagando, está discutiendo con alguien. Es como si hubiera sido drogado, por así decirlo. Y el hombre está tratando de acceder al estacionamiento, como que quiere tratar de alcanzar su auto, pero se devuelve su cabeza, no está bien. Y hay que entender que el hombre es un tipo recio, es un hombre lúcido, al cual se le han adjudicado una cantidad de proyectos ultra secretos del gobierno norteamericano. Por lo menos varias personas se han encargado de hacer esta tarea y lo han descubierto. Algunos dicen que anda con un zapato menos, otros dicen que anda con una pantufla en la mano y anda loco. Son las últimas imágenes que se vieron luego que este hombre desapareciera para siempre. Aplicaron parte del mismo veneno al proyecto al cual este hombre estaba a cargo. No lo sabemos, pero supuestamente, según internet y si este video, que claramente si el hombre corresponde al de la fotografía, todo esto pasó por las razones que estoy explicando. Estaríamos frente a, una vez más, frente al caso de deceso de alguien que, para que no hablara porque sabía más de la cuenta o sabía demasiado, como diría Don Vite Corleone. Claro, cuando ven que